Bien, ya estamos de regreso. Según cifras del Ministerio de Salud de Chile, los procesos de transición de género en menores de edad ha presentado un crecimiento significativo. En 2023 se reportó que 1.202 niños y niñas ingresaron al programa Crece con Orgullo y para 2024 se proyecta que se van a sumar casi 3.000 más. Una cifra que tiene a nivel mundial con la publicación del informe, ya lo decíamos, de la pediatra Hilary Cass en Inglaterra y la prohibición, o más bien la suspensión de bloqueadores hormonales en Inglaterra y también en Escocia, luego de entregar evidencias de que no había pruebas convincentes que respaldaran la práctica clínica mundial de recetar hormonas a menores de 18 años para detener la pubertad o hacer la transición de género. ¿Cómo está siendo visto este tema en Chile? Vamos a conversar a esta hora con la psicóloga y también integrante de Fundación Raíz Humana, Paulina Vega. Paulina, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Paulina, ustedes como Fundación Raíz Humana, bueno, se dedican obviamente a temas relacionados con la sexualidad, la afectividad y también la identidad de niños y adolescentes de género, pero ¿cuál es la manera en que abordan este término de disforia en niños y adolescentes menores de edad? Resulta que lo que hemos visto y está pasando es que no todos los chicos que se identifican como trans, no todos los jóvenes que no tienen congruencia con su sexo, realmente tienen disforia, porque disforia es un cuadro clínico. Entonces, el problema que hemos visto es que como no hay un diagnóstico, no podemos saber los porcentajes de los niños que, como te digo, se identifican como trans y realmente tienen una disforia. La disforia está definida tanto en niños, en adolescentes y en adultos desde lo que se veía en adultos. Entonces, cuando los diferentes manuales de psiquiatría, que son el CIE-11 en este minuto y el DSM, que es como son los manuales de psiquiatría que se manejan a nivel mundial, nos mostraron la disforia, la mostraron, para empezar, con porcentajes muy bajos, el 0,03% de la población. Y lo que más destacan es que, en el caso de los niños y adolescentes que nos convoca aquí, hay un rechazo absoluto a tanto los estereotipos que tienen que ver con su sexo, tanto a su cuerpo, viéndose como su sexo, tanto así como que se los trate desde su sexo, y un gran afán y deseo de verse, de sentirse y de que los consideren del sexo opuesto. Entonces, esos son emociones muy intensas, son sensaciones y sentimientos muy intensos de los niños que hay que tratar de comprender de dónde vienen. Porque, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros como fundación vimos que empezaron a estar estas discusiones de despatologizar en el Congreso a los chicos que podían presentar disforia de género. Y nosotros nos preguntamos por qué en el Congreso se está tratando de patologizar algo que es tan clínico. Empezamos a investigar y esa investigación nos llevó a conocer a muchos profesionales a nivel mundial, muchas organizaciones a nivel mundial que venían trabajando con adultos que querían reasignación de sexo, que se llamaba antes, y que se dieron cuenta de que cuando aparecían casos en niños, estos niños se olvidaban de la temática una vez terminada la adolescencia o iniciada la adultez, porque había un proceso de madurez que también tenía que hacer juego, porque la adolescencia es el momento en el cual los chicos están descubriendo su identidad y porque además existían factores subyacentes que podrían estar haciendo que los chicos tomaran estas decisiones. Y empezamos a investigar cuáles eran esos factores. Y nos dimos cuenta que había factores biológicos, factores sociales y también factores que tenían que ver con las dinámicas familiares y psicológicos. Y empezamos a ver qué sucedía. Y nos dimos cuenta que era muy importante traer y llevar estos conocimientos a la comunidad escolar. Entonces empezamos a hacer talleres y charlas y a explicarle todos estos conceptos a los profesores para que supieran que si bien es parte del desarrollo o la búsqueda de la identidad, animar a los chicos en un momento en que están conociéndose, animarlos a transitar, no nos parecía la mejor idea. Nos parecía que primero había que hacer un diagnóstico. Lamentablemente, cuando uno habla de diagnóstico, se cree que uno está patologizando. Uno quiere saber qué hay. La psicología siempre ha sido exploratoria. Entonces, cuando se empezó a hablar de terapia exploratoria,
fue como, bueno, la psicología es exploratoria. Uno se para, yo puedo ser doctor, magíster, 40.000 títulos, pero yo no sé cómo tú, Mirna, vives tu depresión. No puedo saberlo. Entonces me tengo que yo volcar a ti. Y va a ser un tratamiento específico, boutique, para ti. Entonces, ¿por qué un solo tratamiento para los niños con disforia? No lo logramos entender. Claro, Paulina, déjame, detengámonos un segundito para ir preguntándote algunas cositas relativas a aquello, porque me parece súper interesante lo que tú me estás señalando en términos de que obviamente tú tienes que hacer un escáner psicológico, terapéutico, previo a tomar la decisión, pero yo entiendo que eso es parte del proceso, o sea, la pregunta es, ¿no está siendo suficientemente parte del proceso esa primera etapa? Y la pregunta también es, ustedes dicen que lo que se está haciendo es rápidamente entrar en la terapia hormonal sin haber agotado la terapia anterior, la terapia, digamos, las sesiones terapéuticas, psicológicas. Los casos que nos empezaron a llegar y empezamos a tratar, varias de las mamás nos decían eso. Nos decían que les había pasado que después de una sesión o 2 sesiones, simple y llanamente los habían derivado al endocrinólogo para que empezara con el tratamiento hormonal. Entonces, una sesión, 2 sesiones no es suficiente para hacer un diagnóstico, menos en el caso de los niños de adolescentes, porque muchas veces el diagnóstico es multidisciplinario. Tiene que haber un psicólogo, un psiquiatra, quizás un endocrinólogo, un ginecólogo, no lo sabemos, porque no lo podemos saber, porque tenemos que ver lo que hay. Entonces los mismos papás nos empezaron a decir que a sus hijos les pasó eso. Entonces, yo no puedo decir que eso pase en todos los lugares, pero es los testimonios que nosotros tenemos. Entonces, Paulina, es necesario. ¿Y qué dices tú, Paulina? ¿Qué dices tú, solamente cortito, qué dices tú cuando los, digamos, expertos que adhieren, ¿verdad?, a ¿cómo se dice?, estos tratamientos hormonales o bloqueadores de la pubertad, te dicen que el porcentaje que realmente no tiene que ver con una disforia, sino que con otra razón que explicaría, ¿no es cierto?, ese estado de cosas, es muy, muy bajo, que la mayoría de los casos sí aplica el diagnóstico de disforia? Nosotros no tenemos derecho a decirle a nadie lo que hacer con su vida. Cada persona es individual, es rica y es libre. Pero en base a la evidencia científica de estos últimos años, en donde los niños pierden en madurez ósea, en madurez neuronal, se están viendo problemas a nivel cardíaco, a nivel de hígado. De hecho, hay estudios que dicen que se puede acortar la vida de jóvenes que están se rompen la cadera a los 30 años. Entonces, ¿no será mejor darles un tiempo de exploración saludable donde haya mucha acogida y comprensión? Ver si es que hay algún otro trastorno a la base, que se ha visto que hay mucho, y de ahí tomar una decisión con todo el conocimiento de los pros y los contras, en un minuto en donde el niño se pueda proyectar. La infancia y la adolescencia no son momentos madurativos en los cuales un niño se puede proyectar en el futuro. Preguntarle a un niño de 8, 9, 10 años, a un adolescente de 14, si quiere guardar su fertilidad, no calza. Entonces queremos que haya un respeto también por la etapa del desarrollo del niño. Si más adelante, por lo menos siendo mayor de edad, que no es una garantía, porque sabemos que el cerebro termina de madurar entre los 21 y 25 años. Entonces, por lo menos que sea mayor de edad, en donde haya una mejor capacidad de comprensión de lo que está asumiendo y una mejor proyección a futuro de las consecuencias. Eso es lo que nosotros pedimos, tiempo. Paulina, estamos conversando con Paulina Vega, psicóloga e integrante de la Fundación Raíz Humana. Paulina, lo que quiero también tratar de comprender es lo siguiente. Ustedes básicamente han llegado a la conclusión que no es recomendable aplicar estas hormonas o estos bloqueadores de pubertad y se basan también en este informe que ha emanado del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra y de Escocia. Nosotros nos basamos en evidencia científica que viene siendo emitida por lugares muy respetables hace más de 6 años. Nosotros empezamos a estudiar en 2017 y ya en esa época habían voces disidentes en base a estudios científicos. A nosotros nos interesa que la gente sepa, que los papás sepan, que la ciencia avala que son mayores los perjuicios que los beneficios. Entonces, darles tiempo a los chicos de autoconocimiento, de que pueden realmente explorar. Porque si no, hay un estudio que salió hace muy poquitito, muy bonito, que habla del futuro abierto.
Yo no puedo saber si ese chico el día de mañana va a seguir con esa idea. Un chico puede querer ser astronauta y al otro día profesor. Entonces, tiempo. Seamos prudentes. No es un no, es tiempo. Dejemos que maduren, porque como te digo, o sea, los estudios mostraban anteriormente que llegando al final de la adolescencia, inicio de la adultez, esto desaparecía, ya no era una necesidad. Entonces, tiempo, nada más que tiempo. Paulina, ¿por qué dirías tú? Porque imagínate, las cifras que yo leía eran bien abultadas. O sea, estamos hablando de que en Chile este año se habrán atendido a más de 4.000 niños con la llamada incongruencia de género. Es decir, que tu cuerpo y lo que tú sientes respecto a ser mujer u hombre no está en concordancia, ¿no es así? En este programa de apoyo a la identidad de género Crece con Orgullo. La pregunta es, ¿por qué está pasando que aumenta la cantidad de niños, niñas y adolescentes que sienten esta condición? Hay muchos factores que se entrelazan, no hay uno en definitiva cada uno, pero uno de ellos es que también tenemos que preguntarnos, ¿qué le pasa hace tiempo a nuestros jóvenes que no quieren crecer para empezar? ¿Qué le estamos mostrando del mundo adulto? ¿Qué le estamos mostrando las mujeres a nuestras niñas respecto al desarrollo de las características sexuales secundarias, respecto a tener senos, respecto a que tengamos la regla, respecto a tener la atención varonil? ¿Qué le estamos diciendo a los varones con respecto a su rol de protectores, de machos? ¿Cómo se lo estamos mostrando? Cuando hablamos con los chicos, muchas veces ellos tienen en sus dinámicas familiares padres que no saben manejar su ira, por ejemplo, o madres que han tenido temor, por ejemplo, de hablar con sus hijas. Entonces, entre la ignorancia y los estereotipos rígidos, a veces que ven, no solo en la casa, también estos de los estereotipos rígidos se ven en todas partes, cuesta crecer y cuesta sentir que uno puede identificarse con su sexo. Todo lo que ha pasado con la sobresexualización de nuestra juventud. Y también tenemos un tema importante que también está pasando en Inglaterra, que quieren prohibir la ideología de género en los colegios. Porque si tú le dices a un niño de temprana edad que puede ser hombre o mujer, le estás implantando la idea en la cabeza. Y además, no es una verdad. Los chicos, por mucha terapia hormonal, por mucha cirugía, siguen siendo hombres, siguen siendo mujeres. Y los casos que nosotros hemos visto personalmente y los casos que hemos visto alrededor del mundo, muchos de estos factores se mezclan. Por ejemplo, una chica contaba su historia de que tenía puros hermanos hombres y los hermanos hombres tenían más permiso y las niñitas tenían que quedarse en la casa lavando los platos y los papás a ellas les negaban muchas garantías que deben tener todos los niños. O qué pasa con los jóvenes sensibles y con las niñas más amachadas. Estamos diciéndoles que quizás están en el cuerpo equivocado. Es así. No queremos diversidad. Claro, Paulina, pero lo que dicen los, digamos, expertos que están trabajando en este programa y otros también, es que no es un tema de que yo creo sentir o no, sino que es algo que nace de manera muy, ¿cómo decirte?, muy profunda, que puede generar efectos muy negativos al punto de llegar a querer atentar contra sus vidas si es que ellos no sienten que están siendo escuchados y que están siendo respetados, digamos, en este sentir. Y ahí hay un rol súper importante de los padres. Entonces quiero ver cómo ves esa discusión. Bueno, los estudios científicos alrededor del mundo nos han mostrado que muchos chicos que transicionan en países muy abiertos, en donde las familias los apoyan, en donde el colegio los apoya, en donde el trabajo los apoyan, la tasa de ideación suicida y de intento suicidio no disminuye, sino que aumenta. Y muchas veces eso sucede porque no ha sido hecho un diagnóstico profundo, en donde pueden haber unas causas, una depresión profunda, una bipolaridad, hasta incluso esquizofrenia. Entonces, si no se ha trabajado lo subyacente primero, nuevamente, tiempo. Eso no se va a sanar. La disforia en ese momento, la dificultad en identificarse con su sexo, viene como un síntoma de algo más. Y nosotros queremos saber eso. Viene siendo como, y perdone la comparación, como una fiebre. La fiebre puede tener muchos orígenes. Es un síntoma. Y eso es lo que nosotros también hemos visto. Muchas veces la disforia, muchas veces la incongruencia es un síntoma de algo más. Y tenemos que saber qué es antes de hacer alteraciones hormonales. Totalmente. Yo entiendo el punto y es algo que precisamente
nos convoca, digamos, a poder conversar y tener también tu mirada. Ahora bien, a fines de año, Paulina, la Radio Bio Bio publicó un reportaje llamado Pubertad Interrumpida. Niños trans inician tratamiento hormonal en medio de controversia. Así se llamaba el reportaje y se exploran las historias también de niños, niñas y el rol que tienen que jugar ahí los padres. ¿Qué rol deben jugar los papás? Porque ellos se enfrentan a una cuestión que es muy disruptiva, por cierto, ¿no? ¿Cómo se tiene qué es lo que hay que hacer? Hay que ser papá. Hay que ser una Mirna Schindler, una periodista. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué es lo que sientes? ¿Por qué lo sientes así? ¿Qué es lo que te sucede? Cuéntame. ¿Y tus compañeros? ¿Y tú? ¿Desde cuándo? Conversemos de esto. Es imposible convertirnos todos en expertos en todas las materias. Y siempre va a suceder algo y va a aparecer un nuevo tema. Pero yo, papá, tengo que conocer cómo lo vive mi hijo. ¿Qué es lo que necesita de mí? Mi hijo necesita que lo escuche, que lo entienda, que lo mire con amor, que recuerde que es un joven, un adolescente, que está explorando. ¿Cómo lo puedo ayudar? Aprendamos juntos, averigüemos de este tema. Cómo se hace aquí, cómo se hace acá, y averigüemos bien, veamos los pros y los contras. Entendamos. Porque es cierto, muchos papás se asustan y frenan y ponen un no y se ponen rígidos. Hay que ser papás. Podría ser que estuviéramos hablando de cualquier otro tema, del pololeo, de una discusión con un compañero. Tenemos que convertirnos en verdaderos periodistas y expertos en nuestros hijos y acogerlos. Y si es necesario buscar ayuda y también filtrar la ayuda. Nos hemos encontrado con grupos de papás que ellos dijeron, a ver, ¿será necesario en este minuto actuar con lo que apareció en la Radio Bio Bio, ¿cierto? También en el último reportaje donde nosotros salimos mencionados. Entonces, nuevamente, acercarse a los hijos, hablar con ellos, preguntarles qué les pasa, tratar de entender de dónde viene, porque, como te digo, o sea, hay incluso un fenómeno que se llama el contagio rápido de la disforia de género, que aparece especialmente en la adolescencia, porque hay casos que hay que estudiar, que son niños que desde muy chiquititos, 4 o 5 años, donde hay menos interrupción de las redes sociales, dicen, ¿cierto?, que se sienten niña o no se sienten niña. Pero cuando aparece en la adolescencia, nos han dicho papás, mi hija, la pieza rosada, bailarina, pinchecito, feliz de Justin Bieber, y en 2 meses se viste de azul, de negro, con ropa ancha, sacó todas las cosas rosadas de su pieza. ¿Qué está pasando? El contagio social también existe y también está estudiado. Así como pasó con la anorexia, también está pasando con la disforia de género. Y esos son los casos de instalación rápida. Claro, Paulina, cuéntanos lo siguiente, porque también en este reportaje, un reportaje muy extenso que vale la pena así leer, decían algunas historias que yo leía, ¿no? Que por ejemplo pasaba que tú dices tiempo, ¿no? Pero resultaba que el tema era persistente. No era un tema que ocurriera en un determinado minuto de la vida de esa persona, de esa niña, niño o adolescente, sino que se iba proyectando en el tiempo y que generaba mucho sufrimiento. Y entonces empezaba a hacerse autoflagelaciones, por ejemplo, dañarse, marcarse, cortarse, no querer mostrar los pechos, se producía toda una situación muy terrible. Y por eso que la ley de identidad de género, que fue aprobada en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, lo que pretende es dar un marco de legal para precisamente ayudar y proteger a estos niños en función de lo que están viviendo. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Cómo se enfrenta a una situación así? Hay que ir a terapia. Probablemente esa chica tiene un tema con crecer. O sea, si tú buscas en internet y dices, ¿cómo sé si soy trans? Va a aparecer, te sientes incómodo durante la pubertad con el cambio de tu cuerpo. Levante la mano el que no se sintió incómodo. Entonces hay que acoger a esa chica y ver qué le pasa. ¿Por qué está rechazando su cuerpo femenino? Hay que entender. Soy catete, tiempo. Porque como te digo, los factores subyacentes que hemos encontrado son muchos. Y otra cosa que creo que, no sé si te voy a responder ahora lo que estás diciendo, pero tener disforia no significa necesitar tránsito. No es el tratamiento ideal. No es una correlación. No es como que si tú tienes una sinusitis necesitas antibiótico. No es así. Entonces, la disforia también se trata de manera psicológica. Y también remite, también desaparece con terapia psicológica. Hay que entender por qué... Pero si no remite. ¿Sí? Por eso... Pero si no remite. Es que no hay un límite de tiempo. O sea, de hecho hay gente que transita y a los 10 años, que es el periodo que está descrito en estudios científicos, que es de luna de miel,
de transita después. O sea, no hay un periodo para que uno diga, no, en realidad, si en 3 meses no sigue con esta idea, esperemos que pase la adolescencia. Ya, o sea, lo que tú estás diciendo básicamente es que no es recomendable que se apliquen hormonas o tratamientos hormonales o bloqueadores de pubertad antes de los 18 años. Eso es lo que finalmente ustedes concluyen. Sí, esperemos que termine la adolescencia. Paulina, una consulta, porque el enfoque de ese reportaje fue muy criticado por la asociación Organizando Transdiversidades, lo catalogó como carente de empatía, adultocentrista y conservador. ¿Ya? O sea, hay una mirada que quizás habla más desde los adultos que desde los niños, niñas y adolescentes. Es que si escuchamos a los adolescentes a los cuales se les dio el tiempo, estarían los testimonios que te dicen, gracias a que mi mamá no me llevó a ninguna parte. Qué bueno que mi mamá no, me dijo que esperara. Eso es lo que nosotros escuchamos de los jóvenes. Entonces, eso, ¿pero cuántos son? Bueno, ¿cuántos son? Porque lo que dicen es que es el porcentaje mínimo, digamos, en relación a una mayoría que no, que dicen los que están desde este otro lado, digamos, que el argumento es totalmente el contrario, que la mayor parte de los casos no existe esa remisión, no existe ese quiero volver a ser mujer como lo era físicamente hablando, biológicamente hablando, en fin, no existe eso. Ahí, lamentablemente, en ese reportaje los entrevistados niegan a los de transitadores, y los de transitadores sí existen, y son muchos más. Entonces nosotros queremos que si una persona decide transitar, tenga la madurez necesaria para que conozca, entienda, pueda proyectarse, como te mencionaba, las consecuencias de eso, porque son consecuencias de por vida, van a tener que tomar hormonas de por vida. Entonces, nosotros decimos, esperemos a que termine la adolescencia, para ver si eso sigue así. Porque si tú le dices a un papá que si su hijo no transita se va a matar, si tú le dices al adolescente que la única vía es transitar, le estás negando todo el resto de la realidad y la verdad. Porque tenemos casos de, como te digo, de adultos que dicen que bueno que nadie me ayudó a transitar, que bueno, yo misma, Mirna, mi mamá me contó que me pilló una vez en el baño tirándome el ombligo porque quería tener pene como mi hermano. Yo no me acuerdo, nunca más pasó nada. Hoy día hay padres que llevan a sus hijos a transitar solo por eso, y por mucho menos. Démosle tiempo. Claro, Paulina, pero la pregunta es también la siguiente, porque efectivamente, ¿no? Tú te encuentras ante una realidad que no conoces, y yo quiero saber si tú, como parte también de la fundación en la que participas, ¿no? Fundación Raíz Humana, ¿crees que desde el punto de vista de las políticas públicas se están haciendo mal las cosas? O sea, ¿tú cuestionas el trabajo que están haciendo especialistas en materia de transgénero? Es que si no hay un diagnóstico multidisciplinario, si no hay un tratamiento de las comorbilidades, es decir, de cualquier otra patología que pudiera estar a la base, de cualquier dinámica familiar que pudiera estar a la base, de algún problema psicológico que pudiera estar a la base, entonces yo creo que está faltando algo muy importante, que es entender lo que le pasa a este niño. Lo están etiquetando y cerrando su futuro, porque están diciendo, yo sé lo que este chico va a hacer de por vida, yo no lo puedo saber. Creo que, lo siento, pero es una falta de humildad creer que yo tengo la respuesta única para lo que le está pasando a este chico. Paulina, para ir cerrando, yo veía también en este reportaje, por cierto, muchos casos que se comentaban, ¿no? Pero también, y tú decías, claro, hay un asunto que se llama contagio social, pero cuando hablamos de un niñito, niñita, pequeña, yo recuerdo muy bien un caso que hace varios años, yo tenía unos 10 años por lo menos, ¿no es cierto?, se presentó en un reportaje en Canal 13, y era una niñita, o sea, un niñito de 6 años que se sentía niñita, pero era muy chiquitito. Entonces, ahí el contagio social está más puesto ahí en duda, y quería vestirse con vestido rosadito y vestirse de princesa, y era un niño. Entonces, frente a eso, ¿qué hay ahí, según tú? ¿Y cuál es el problema con que un niño se vista de princesa? No, porque quería vestirse como niña, siempre. ¿Te fijas? ¿Cuál es el problema como niña? Dejémoslo que explore. ¿Por qué le decimos niña? No puede ser un niño que el día de mañana sea gay, no puede ser un niño que el día de mañana sea un diseñador de moda, no puede ser un niño que pase por una etapa de vestirse como niña. Pero están los estereotipos, dices tú. ¿Por qué tenemos que etiquetarlo? Dejémoslo que se vista como niña, veamos qué pasa. Sí,
Ser niño o ser niña no depende ni de mi pelo, yo tengo corto ahora, no depende del color que uso, no depende de esos estereotipos. ¿Por qué no dejamos que se vista de niña? Entonces, dejémoslo que de verdad exploren. La crisis de identidad es en la adolescencia. Dejemos que exploren y tomen una decisión tan radical e importante cuando tengan un poquitito más de conciencia y madurez de lo que están haciendo, en lo que se están metiendo. Tiempo, es todo lo que pedimos, nada más. Ya, pues Paulina Vega, psicóloga, integrante de Fundación Raíz Humana, te queremos dar las gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Gracias a ti por invitarnos. Que tengas buena tarde. Gracias, que estés muy bien.